Nuestro planeta está lleno de cosas sorprendentes y en ocasiones hasta las podemos tener cerca de nosotros. Sin embargo, ni cuenta nos damos hasta que por X motivo aquello que no se puede ocultar por siempre emerge a la luz, siendo algo que jamás pensarías existiese. Cosas que son increíbles de creer porque solo se ven en películas de ficción o terror. Empezaré a contar desde el principio. Antes de casarme, conocí a un muchacho en la construcción donde trabajaba. Me llamo Ruperto y soy albañil. Esa vez entró a la construcción un chico buscando chamba como ayudante. Llegó justo cuando estábamos todos juntos en la hora del lonche y aunque éramos varios maestros de la mezcla y cuchara, nadie le quiso dar trabajo. Antes de pedírmelo a mí, dudó un momento, tal vez pensando que tampoco le iba a dar chamba. Por fin se decidió, diciéndome que se llamaba Melitón y necesitaba trabajar para sobrevivir. Dijo no tener a nadie más y podría hacer cualquier cosa. Solamente no quería llegar al extremo de pedir limosna, por eso buscaba un trabajo de lo que fuera, siempre y cuando fuera honrado. Antes de contestarle, lo vi por un instante. Se miraba que era chambeador. Además, me cayó bien por ser honesto y lo vi tan necesitado que no dudé en darle la oportunidad como mi ayudante. Agradecido dijo que no me iba a arrepentir. Con el correr de los días lo comprobé. Hasta el momento era el mejor chalán que había tenido. Mezcla, tabiques, agua y hasta mi chela bien fría me ponía antes de que se las pidiera. Parecía adivinarme el pensamiento. Por otro lado, yo era el encargado de la obra y como no tenía dónde dormir, me pidió si podía quedarse en la construcción. Así podía cuidar el material, que no se lo fueran a robar los amantes de lo ajeno. Bueno, no tenía ninguna queja de él, al contrario, era muy servicial el amigo. Pasó el tiempo y empecé a notar algo extraño, sobre todo en días de luna llena, porque en la construcción, entre los ladrillos algunas veces aparecían restos de perros u otros animales muertos destrozados y hasta gallinas. Lo raro era que decía no escuchar nada en las noches por estar dormido. Pensé tendría el sueño muy pesado para no escuchar tales ruidos y como la obra estaba a las orillas del pueblo, podría ser cualquier animal carroñero quien estaba devorándose a los animales. Solamente le dije que tuviera mucho cuidado con eso. Con el pasar de los meses, Melitón se fue superando. Poco a poco fue aprendiendo a pegar ladrillo, sacar niveles, todo en cuestión de un buen albañil, dejando de ser un simple peón. Ya no dormía en la construcción, se había ido a rentar cerca de donde vivía yo. Nuestra amistad creció y nos hicimos muy buenos amigos. Todos los días convivíamos, a excepción de cuando aparecía la luna llena. Esos días, Melitón desaparecía extrañamente por las noches, y en su casa lo veíamos. Cuando iba a buscarle, solo miraba parte de sus ropas hechas trizas, lo cual me parecía sumamente extraño. También me preocupaba pensando que algo malo le había sucedido, pero a la vez imaginaba que se iba con alguna muchacha a pololear. Un par de años después me casé y al siguiente año llegó mi primer hijo. Melitón, encantado de la vida, me lo pidió como su ahijado. Yo acepté. Nuestra amistad era tan pura que hasta nos hicimos compadres. Tenía 4 años de conocerlo y creía saber todo de él, pero no era así. Había algo terrible que ocultaba y en esos 4 años nunca lo percibí. En cierta ocasión, que nos quedamos solos en la construcción para contar el material, de repente entraron 5 hombres armados. Querían llevarse herramientas y material. Había máquinas de valor que rentábamos para hacer trabajos que las requerían. Ya era de noche y la luna llena estaba apareciendo. De pronto, mi compadre Melitón salió corriendo. Llevaba su cara llena de miedo. No lo podía creer. Me había dejado solo ante el peligro. Los maleantes al verlo correr le dispararon, pero para su fortuna no acertaron. Amenazantes se acercaron a mí, diciéndome que si hacía una pendejada me moría. Sin embargo, la maquinaria que había ahí era muy costosa.
No podía permitir que se la llevaran. Si lo hacían, jamás podría pagarla e iría a prisión. Por eso, en un descuido de ellos, tomó un pequeño barrote y le pegué a uno. Quise hacerlo con otro, pero de un golpe en la espalda me derribaron. Antes de perder el sentido, miré que una bestia aparecía entre rugidos. Alcancé a ver también que de zarpazos destrozaba al que me había golpeado. Después, ya no supe más de mí. Cuando desperté ya estaba en mi casa y mi mujer a un lado preocupada. Pregunté cómo había llegado y respondió que alguien me había dejado a medio corral. No miró quién fue, solo escuchó gruñidos y al salir me vio tirado en el patio. Empecé a recordar lo de los asaltantes y que mi compadre me había abandonado. Recordé hasta cuando golpeé a uno de ellos. De ahí para acá ya no recordaba nada. Estaba por amanecer y preocupado por la maquinaria me dispuse a ir para revisarla. En eso entró mi compadre como si nada y molesto le reclamé por haber corrido como un cobarde. Me dijo que no había huido, solos no hubiéramos podido hacer nada. Había ido por la policía, pero cuando llegó ya no había nadie y la maquinaria estaba intacta. Entonces, entre neblinas en mi cabeza, recordé que antes de perder el sentido había visto aparecer una descomunal bestia destrozar un cuerpo. Los ladrones pudieron llevarse todo y si no lo hicieron, ¿quién se los había impedido? Le pedí a Melitón que me acompañara y lo que dijo era cierto. La maquinaria estaba completa, no hacía falta ni un cajón mezclero, pero noté algo raro. Habían derramado una cubeta de pintura para cubrir manchas que parecían ser de sangre. ¿Qué carajos había sucedido allí? Ya no investigué más, dejé mis pensamientos por la paz. Lo importante era que no se habían llevado nada aquellos asaltantes. No obstante, a los días descubrieron los 5 cuerpos, destrozados como por garras y mandíbulas. Lejos de ahí, comprendí que cuando vi a la bestia matar a uno antes de desmayarme, no lo había alucinado. Pero, ¿qué era ese animal que vi con facciones de hombre y lobo? No lo entendía. Se lo conté a Lupe, mi mujer, y ella dijo que seguramente fue una alucinación de mi mente al perder el conocimiento, porque los hombres lobo eran solo mitos de la gente y que estuviera tranquilo. Las investigaciones le correspondían a la policía. Por fortuna no se habían llevado nada, gracias a lo que haya sido y que pudo evitarlo. Tenía razón mi Lupe, lo mejor era relajarme. Cuando cumplió su primer año mi hijo, entre el compadre y yo le hicimos un pachangón. Queríamos tirar la casa por la ventana. Todos los de la constructora fueron y antes de la medianoche se terminó la cerveza. La gente estaba picada, quería seguir tomando. Entonces hicieron una cooperacha para comprar más. Busqué a Melitón para que me acompañara a traerla. Ya era noche y debíamos buscar un aguaje clandestino, pero no estaba por ningún lado. Había desaparecido. Alguien dijo dónde vendían, no estaba lejos, e invité a 2 chicos y nos fuimos a la cerveza. Llegamos a un lugar muy oscuro, donde únicamente la luna era nuestro farol. Estábamos como en un callejón. A punto estábamos de tocar la puerta del aguaje, cuando en eso, del fondo de aquel callejón, salieron 4 enormes perros pitbull, de los más peligrosos. Se veían furiosos, sus fauces destilaban baba gruñendo amenazantes. Ni siquiera teníamos oportunidad de correr. Sus mordidas eran letales y si tratábamos de hacerlo, nos atacarían. Parecían habérsele escapado a su dueño porque traían collar. No obstante, ese tipo de razas desconocen hasta a su propio dueño, sobre todo en las noches pierden sus sentidos. Entonces les dije a mis compañeros que no se movieran, pero el miedo y su nerviosismo traicionó a uno de ellos y corrió. Los enormes canes eran veloces y en unos segundos le dieron alcance. Sus fauces desgarraron piel y ropa con feroces mordidas. Nosotros solamente escuchábamos sus gritos aterradores sin movernos, porque 2 de los perros nos estaban vigilando. Cualquier movimiento que hiciéramos sería como amenaza para ellos y nos atacarían igual que a nuestros compañeros.
Al ver que ya no se movía, lo dejaron tirado y caminaron hacia nosotros. Habían probado la sangre y lo más seguro era que querían saborear la nuestra, porque apresuraron su paso, blanqueando sus filosos colmillos. Le dije al otro chico que buscara palos, piedras o lo que fuera para defendernos, pero no me respondió. Volté hacia él y miré que estaba desmayado. No pudo soportar su miedo. Ahora estaba yo solo contra ellos. Entonces se dispusieron a atacarme. Yo sentí muy cerca mi muerte. En eso, cuando uno de los perros saltaba hacia mí, se escuchó un aullido y una garra lo detuvo en seco, azotándola contra un cerco cayendo fuera de combate. Los otros tres, cuando vieron quién había noqueado a su compañero, a pesar de la diferencia de estatura, se dispusieron a atacarlo. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Era un ser tan descomunal que fácilmente medía 3 metros parado en sus dos patas. Sin embargo, lo más escalofriante era que tenía facciones humanas y de lobo. Sus fauces eran al triple de grandes que las de los pitbull y sus garras fácil medían 25 centímetros cada una. Aquellos canes saltaron al mismo tiempo, querían acabarlo rápido entre los tres, pero la bestia era tan poderosa que de cada zarpazo derribaba a uno. Los perros también eran fuertes y se levantaban para seguir luchando. Era una raza que peleaba hasta morir. Yo solamente veía ir y venir perros y zarpazos del animal haciendo tajos en sus cuerpos. Hasta que aquellos canes dejaron de pelear, había derrotado a los tres. Después más asombrado quedé cuando la bestia ante mis ojos se transformó en humano. No lo podía creer. Era mi compadre Melitón salvándome por segunda ocasión de morir. Era la razón por la que desaparecía cada vez que había ciclo lunar. Lo miré interrogante, aún sin poder creerlo. No hubo necesidad de preguntarle. Él solo confesó que se convertía así por una maldición bruja. Por eso no tenía padres. Y aquella vez del asalto corrió porque estaba a punto de transformarse y no quería que lo viera. Cuando regresó convertido en lobo, yo estaba desmayado y acabó con los maleantes. Luego fue a tirarlos lejos donde los encontró la policía. Se alimentaba de animales, por eso encontraba restos de ellos en las construcciones. No les hacía daño a la gente mientras no hubiese necesidad. ¿Cuánta razón tenía cuando dijo que no me arrepentiría al haberlo contratado? Con esta eran 2 veces que me salvaba la vida mi compadre Melitón, y tal vez no serían las únicas. Cuando terminó la feroz batalla entre mi compadre Melitón transformado en lobo contra los perros pitbull, aunque estos eran 4 contra él, acabó con todos. El compañero que habían atacado estaba vivo, con mordidas profundas, pero no eran de peligro. El otro solo estaba desmayado, así que no se dieron cuenta de nada. La identidad del lobo de mi compadre estaba segura. Solo yo lo sabía, pero no revelaría jamás lo que llevaba dentro de su cuerpo. Ni siquiera se lo diría a mi Lupe si no era necesario. Debido a lo ocurrido se terminó la fiesta. Cada quien se fue a su casa y el herido fue a parar a un hospital. Al menos estaba con vida. Verdaderamente había corrido con suerte de no sucumbir por las fauces de los galgos. A solas con mi compadre le dije que por el momento no era recomendable decirle a su comadre lo que traía dentro de su ser. No sabíamos cómo lo iba a tomar y podría negarle que se acercara a su ahijado, tal vez por miedo a que en una de sus transformaciones quisiera hacerles daño. Yo tenía plena confianza en él, porque de haber querido hacerme daño, lo hubiese hecho esa noche de la pelea con los perros. Sin embargo, contrario a eso, salvó mi vida. Ya le dirían de su maldición llegado el momento y contacto para no asustarla. Los días y las semanas pasaron y ellos siguieron en su trabajo, haciendo mezcla y pegando ladrillos. Lo que ninguno de los dos sabía era que uno de aquellos asaltantes había quedado vivo y eso significaba peligro, porque su sangre ya estaba contagiada y podría convertirse en bestia también.
Yo era el jefe de la cuadrilla porque hacía los contratos. Entonces empecé a notar que faltaba material, sobre todo cal, cemento y varilla. Se lo comenté a mi compadre y para saber quién se lo estaba robando, planeamos espiar de noche la construcción. Lo hicimos, pero las primeras 2 noches no sucedió nada raro. Le dije a Melitón que a lo mejor había contado mal el material porque no había pasado nada en esos 2 días. Él sugirió que vigiláramos un día más, si no pasaba nada dejaríamos de hacerlo. Estuve de acuerdo con él y el sábado por la noche nos ocultamos muy cerca de la construcción. En la madrugada vimos que llegaba un troque y empezaron a subir material en él. A la distancia no reconocí a los ladrones, entonces saqué mi teléfono y llamé a la policía. Pero en cuanto terminé la llamada, miré que por atrás de mí el compadre estaba bien encabronado. Eso y la influencia de la luna le hicieron entrar en una transformación. Ya solo escuché sus alaridos mezclados con gruñidos al estar tomando la forma de hombre lobo. Y en cuanto se transformó, rápido se fue a la finca. Quería evitar que los ladrones huyeran. Yo corrí tras él, gritándole que ya venía la policía, pero su mente irracional no me escuchó. Estaba enfurecido y traía sed de sangre. Así era su furia cuando estaba transformado en la bestia. Los maleantes ya habían encendido el troque y se disponían a huir. No obstante, mi compadre llegó raudo y veloz, destrozando de zarpazos las llantas del camión entre poderosos rugidos evitando que escaparan. Los ladrones quedaron paralizados del terror, sin poder creer lo que estaba frente a sus ojos. Melitón solamente les gruñía amenazante para que no se movieran. Cuando llegué ante ellos, con sorpresa miré que eran 4 trabajadores míos los que estaban robando el material. Estaban de acuerdo con el velador. En eso, escuchamos las sirenas de la policía y mi compadre Melitón, emitiendo un aullido, se tiró a perder en la oscuridad para no ser visto por los de la ley. A los ladrones nadie les creería lo que habían visto y pagarían en la cárcel haber defraudado mi confianza. La verdad no entendí por qué lo hicieron si ganaban bien conmigo. En ocasiones, la ambición sobrepasa la barrera de cualquier amistad. Pocos amigos son sinceros, así era nuestra amistad entre mi compadre Melitón y yo, inquebrantable. Era tan fuerte que ni aunque estuviera convertido en lobo, intentaba hacerme daño. Pasaron 2 semanas, 3, y mi chamaco cada día quería más a su padrino. Tenía pasadito de 1 año, pero lo conocía bien porque se la llevaba casi siempre con nosotros. Solamente los días de luna llena se perdía en el monte para no hacerle daño a nadie. A Lupe, mi mujer, le decía que yo lo mandaba por material a otras ciudades para cubrir su ausencia. Aún no había llegado el momento de decirle la verdad. No sabíamos cuál sería su reacción. Podría tomarla hasta conmigo por ocultarle algo tan serio. Sin embargo, estas cosas no se pueden ocultar por siempre. De improviso suceden pormenores que las hacen brotar a la luz, y eso estaba por suceder en nuestro caso. El tiempo no se detiene y 3 días después apareció de nuevo la luna llena. Esa noche en mi casa estábamos por ir a descansar, cuando de repente escuchamos un aullido en nuestro patio. Se escuchó tan fuerte que nos erizó la piel a Lupe y a mí. Ella preguntó asustada qué había sido eso. Pensando que era mi compadre, le dije que no se asustara. Saldría para ver si un coyote se había metido, pero no iría desarmado. Llevaría una escopeta que tenía para en casos de peligro. Antes de salir, escuché una agitada respiración, luego gruñidos. Entonces, la puerta cayó derribada de un brutal golpe, dejándose ver en el umbral la descomunal figura de un hombre lobo. Aún creyendo que era Melitón, por no haber en la tierra otro ser como él, le dije nervioso: tranquilo, soy yo tu compadre, bajando al piso muy despacio mi arma para que no se sintiera amenazado. Aquella bestia me desconoció y de un manotazo me derribó. Luego se fue directo a la habitación donde estaba Lupe y mi hijo. Como pude, alcancé la escopeta y le disparé por la espalda.
Las postas pegaron de lleno, pero con asombro vi que no lo dañaron porque la herida empezó a sanar por sí sola. Enfurecido se regresó para matarme, pero de repente apareció otra bestia rugiendo, enfurecida evitando mi muerte. Parecía que el primer animal buscaba al recién llegado, porque en cuanto lo vio, se abalanzó contra él, tirándole zarpazos y mordidas, enfrascándose en una lucha feroz a muerte. Yo estaba de a 6, viendo a las dos bestias causarse brutales heridas, rugiendo pavorosamente. Me preguntaba quién de los dos era el compadre. Mi Lupe estaba aún más aterrada, sin saber lo que estaba sucediendo. La abracé junto con mi hijo, esperando el desenlace fatal, deseando que mi compadre fuera el vencedor, pero ninguno de los dos caía. Por momentos parecía que se imponía el más agresivo, luego el otro. Así estuvieron por un rato, entre zarpazos y mordidas, hasta que cayó uno en el piso, degollado por las garras del otro. Tomé mi arma para defenderme, con el temor de que mi compadre había sido el derrotado. El lobo en pie esperó un momento impasible sin moverse. Sus heridas estaban sanando. Después que cerraron totalmente, se transformó en Melitón y corrí para abrazarlo gustoso. El otro lobo, al convertirse en humano, vimos que era uno de los primeros asaltantes que Melitón había tirado lejos pensando que estaban muertos. La más impactada por lo que había presenciado era mi mujer. ¿Cómo creer lo que sucedió? Su compadre Melitón era un hombre lobo y no lo sabía. Era algo inaudito. Peor aún, había derrotado a otro que estaba a punto de matarnos. Estaba a punto de colapsar. Para tranquilizarla, empezamos a contarle con detalles desde el principio. Pensamos que reaccionaría molesta, pero contrario a eso, abrazó a nuestro compadre, agradeciéndole que nos había salvado la vida. Desde ese suceso, nuestra amistad se hizo más fuerte. Teníamos un compadre hombre lobo que nos cuidaría ante todo. Pasaron 5 largos años y Sebastián, nuestro pequeño hijo, ya iba a la escuela. Pero un día que mi mujer llegó 5 minutos tarde por él, no lo encontró. Angustiada me avisó y entre ella, mi compadre y yo lo buscamos, pero no había rastros de él. Dimos parte a la policía, sin embargo, ni ellos lo encontraron. Cuando llegamos a casa, encontramos una nota. Decía que si queríamos vivo a nuestro hijo, fuéramos a una finca que estaba abandonada en las orillas, solos Lupe y yo, sin avisarle a la policía. Sin saber qué querían de nosotros los secuestradores ni quiénes eran, esa tarde fuimos al lugar donde nos habían citado. Estaba por oscurecer cuando llegamos. Yo deseaba con todo mi corazón que fuera noche de luna llena para que mi compadre castigara a los malditos. En eso, desde arriba de la azotea, 3 tipos nos gritaron que nos detuviéramos. Cuando miré quiénes eran, reconocí a mis antiguos trabajadores. Querían vengarse de mí por haberlos enviado a prisión por ratas. Miré que la luna llena estaba apareciendo por atrás de ellos, al mismo tiempo que uno gritaba: pagaría con la vida de mi hijo los 5 años que pasaran en la cárcel, y lo soltó desde lo alto para que cayera entre los escombros. Lupe solo alcanzó a emitir un escalofriante grito viendo cómo caía nuestro hijo. Pero antes de rebotar en los ladrillos, unas poderosas garras lo atraparon. Melitón se había convertido en lobo y de un gran salto llegó hasta él cuando estaba a unos centímetros de chocar en el suelo y nos lo entregó sano y salvo. Los cobardes, al ver a la bestia furiosa, trataron de huir, pero Melitón, de un colosal brinco, llegó hasta los maleantes. Entonces no tuvo piedad de ellos. Ya una vez los había perdonado, pero hoy se habían metido con lo que más amaba y los destrozó de certeros zarpazos. Tiempo después los encontró la policía. Pensaron que habían sido coyotes quien habían dado cuenta de ellos para alimentarse. Nadie supo nada. Mientras tanto, en casa de Sebastián, sus padres y el padrino Melitón estaban felices de haberlo recuperado con vida.
Los peligros habían llegado a su fin. En las últimas semanas, Ruperto y su esposa Lupe habían vivido momentos muy difíciles, tan difíciles que estuvieron a punto de perder su vida y también la de su hijo por gente vengativa, mala leche, primero con los perros que lo atacaron en el callejón, estando a punto de morir entre sus fauces, así como sus amigos, luego con el hombre lobo, aquel asaltante en la construcción que su compadre contagiara con una mordida, después sus trabajadores que mandaran a la cárcel por ratas y aquellos que quisieron vengarse con su hijo secuestrándolo. Sin embargo, gracias a su compadre Melitón con su gran poder Licán, lo salvó de todos esos peligros. Creían que ya no tenían enemigos al haber acabado con todos los que les tenían odio por haber truncado sus felonías. Sin embargo, la maldad nunca termina. Siempre aparecerá alguien con el alma negra y podrida para querer dañar a alguien de cualquier modo. Las personas envidiosas de solo ver una bonita amistad en la gente sienten odio y desean afectarla a toda costa, inventando o planeando cosas maquiavélicas, como había sido el caso de Melitón y sus compadres, pero nadie había podido. Al contrario, cada vez que vencían un peligro se hacía más sólida. Y así, con esa amistad pura entre la familia de Ruperto y el hombre lobo Melitón, pasaron los años. Hoy día, su ahijado de nombre Angelito cursaba tercer año de secundaria. Sus padres ya no habían tenido más hijos, por eso él era el consentido. Se lo merecía, porque a sus 15 años era un chico muy estudioso, prometedor. Quería mucho a su padrino, para él era un héroe. Sus padres le habían contado lo que había hecho al salvarlo por 2 ocasiones al estar en peligro de muerte. Sabía que era un hombre lobo bueno, había sido como su ángel guardián, por eso él se llamaba así, Angelito. Estaba en la escuela por la tarde, eso les daba tiempo para que saliendo de su trabajo los 3 pasaran por él. Lo hacían todos los días. Pasó el tiempo y en cierta ocasión que fueron a recogerlo, al ir por la banqueta, no se percataron que un auto venía a mucha velocidad en la calle frente a ellos. Cuando estaba a poca distancia, viró el volante para arrollarlos. El sentido lobuno de Melitón lo hizo brincar a tiempo, levantando a su ahijado evitando ser arrollado. Pero no la libró del todo y lo golpeó arrojándolo brutalmente cayendo contra el pavimento. El automovilista no se detuvo. Lo había hecho a propósito, puesto que quería matarlos. Melitón también había rebotado en la banqueta, pero al ser un hombre lobo, pronto sanaron sus heridas. Angelito no se movía, estaba en un charco de sangre que le brotaba de su cabeza. Tal vez la ayuda no llegaría a tiempo. Lupe y Ruperto no sabían qué hacer. El brutal suceso los había atarantado. Su compadre, con voz enérgica para que reaccionaran, les dijo que llamaran a una ambulancia. En cuanto se pusieron a llamar sin que ellos vieran, Melitón se hizo una herida en un brazo, dándole de su sangre al ahijado para que bebiera. Si no lo hacía, moriría en minutos. Media hora después llegó la ambulancia. Melitón estaba consciente que de no haber dado su sangre a Angelito, para ese momento ya estuviera muerto. Cuando llegaron al hospital, luego que lo revisaron los médicos, dijeron que no tenía ninguna contusión. No era normal, porque un golpe como ese, cuando mucho se podía sobrevivir media hora, el tiempo que había durado la ambulancia en llegar. Además, la herida ya no sangraba, parecía estar cerrando por sí sola. Aún así lo tuvieron en observación por un tiempo, solo para darse cuenta que todas las heridas habían sanado en un par de horas. Algo que los médicos no comprendieron, y en ese poco lapso el muchachito salió caminando en propio pie. Después que llegaron a casa, la lealtad de Melitón hacia sus compadres no le permitían mentirles y les contó lo que había hecho con Angelito, diciéndoles que lo perdonaran, pero no podía permitir que su ahijado muriera. Sus compadres, en vez de reprocharle nada, lo abrazaron agradecidos. De no haber sido por él, ahora estuvieran llorando la muerte de su hijo. Sin embargo, estaba vivo por él. Ahora tenían 2 preguntas importantes. ¿Quién era el que los había arrollado?
y qué pasaría a futuro con su hijo, ya que corría sangre de hombre lobo por sus venas. Por el momento no tenían respuestas, no obstante, con el tiempo todo sale a la luz y pronto lo iban a saber, ya que los peligros estaban por empezar de nuevo. Ese solo había sido un previo aviso. Para su fortuna esa vez no sucedió nada que lamentar gracias a Melitón. Con el paso de los días, el suceso fue quedando atrás. Parecía que deseaban olvidarlo porque ya no se mencionaba. Y el día que fue la graduación de su secundaria, cuando fueron al evento a la escuela, una joven mujer chocó accidentalmente con Melitón. Al momento apenada se disculpó, era muy bonita y quedó prendida de esa chica. Por su condición lobuna, nunca había querido formar una relación, pero esta vez sintió diferente. Ella tampoco le hizo el feo, al parecer también le había gustado. Entonces, tratando de borrar el bochornoso momento, la mujer de nombre Verónica le invitó un refresco. Desde ese día iniciaron una bonita amistad. El hombre lobo quería algo más que eso, pero se resistía. Pensaba que si se involucraba sentimentalmente con ella, la dañaría, pero no contaba con la astucia de Verónica. En una ocasión sin previo aviso, atrevidamente le dio un apasionado beso y Melitón a eso ya no pudo resistirse. Quedó atrapado en su dulce red, donde sería difícil salir, y se hicieron novios. Desde entonces, sus compadres la veían casi diario en su casa. Ella era quien lo visitaba y también con Lupe y Ruperto se llevaba bien. Hasta pensaron que lo habían atrapado y se casaría con ella. Lo que no sabían era si su compadre le iba a revelar que traía una terrible maldición en su sangre. Esta vez Melitón estaba entre la espada y la pared, pero el lobo era muy inteligente y sabría cómo salir de ese atolladero. Ellos estaban de su lado para ayudarlo cuando se los pidiera. Por el momento lo veían feliz, disfrutando de su enamorada. No imaginaban que las cosas pronto tomarían otro giro, principalmente con su hijo, que ya estaba contagiado con sangre del lobo. Melitón estaba tan enamorado de Verónica que por momentos estaba a punto de revelarle que era un hombre lobo, pero se contenía. Primero quería conocer a sus padres. No podía revelarle un secreto tan grande si no había plena confianza entre ellos. Verónica se negaba a llevarlo a su casa, diciendo que sus padres andaban fuera. Era extraño, parecía que algo le estaba ocultando. Hasta que llegó el día, ella le dijo que había llegado el momento de que conociera a sus padres y se lo llevó a donde vivía. Cuando llegaron a su morada, le dijo que sus papás no tardaban en llegar. Mientras tanto quería ser suya y empezó a desnudarse. Las caricias no se hicieron esperar, ambos deseaban ese momento. De repente ella se detuvo, ofreciéndole un trago. Estaba jugando como el gato con el ratón. Parecía querer hacer más emocionante el momento. Cuando le dio el trago, Melitón lo bebió con avidez. Deseaba seguir con lo que se había interrumpido. De repente se quedó dormido. La bebida contenía un fuerte sedante. Unas horas después despertó, pero se encontraba encadenado con unos fuertes grilletes. Verónica le gritó cerca de su rostro, salpicándoselo de saliva. Le dijo que era un asesino. Él había matado a su padre. Sabía todo sobre él, hasta que era una bestia. Por eso planeó todo cuidadosamente para matarlo, pero antes bebería su sangre para convertirse como él. Luego mataría a sus compadres junto con el mocoso. Ya lo había intentado una vez, cuando les echó su carro encima. El lobo sintió rabia al recordar ese momento donde su ahijado estuvo a punto de perecer. Quiso transformarse en hombre lobo para romper las cadenas, pero no había luna llena y así no podía hacerlo. Dibujando una siniestra sonrisa en el rostro, le dijo que la hora de su venganza había llegado. Luego sacó una daga de plata que tenía preparada, cortó las muñecas de Melitón y comenzó a beber su sangre. En ese momento empezó a salir la luna, pero desafortunadamente Melitón ya estaba débil. Los cortes con la daga de plata y la pérdida de sangre le habían quitado sus fuerzas.
Mientras tanto, en casa de sus compadres, Angelito se estaba convulsionando. El poder de la luna le estaba transmitiendo sus energías, generándole su primer transformación. Sus padres al verlo sintieron temor. No sabían qué reacción tendría al ser una bestia. Cuando culminó la transformación, los miró entre gruñidos. Después, olfateando el ambiente, se fue velozmente por entre la oscuridad. Cuando iba lejos, escucharon su aullido. En esos momentos, Verónica había decidido matar a Melitón, clavándole la daga en su corazón. Ya no lo necesitaba. Había obtenido lo que deseaba de él. Empuñó el cuchillo con fuerza y lo levantó para dar el golpe final. De repente, la puerta cayó hecha pedazos, entrando el lobo adolescente. La muchacha estaba sorprendida. Había otra bestia más. El potente rugido de Lican le hizo sentir terror. Su daga no le serviría de nada, tampoco la sangre del lobo que había bebido. Necesitaba tiempo para completar una transformación. Entonces, el chico lobezno, con una agilidad sorprendente, cayó sobre ella, destrozándola con sus garras. Ni tiempo tuvo de usar el cuchillo contra Melitón. Luego, de otros zarpazos, cortó las cadenas de su padrino y le dio de su sangre para que recuperara sus fuerzas. Momentos después llegaron a su casa. Les contó todo a sus compadres. Ahora le debía la vida a su ahijado. Oportunamente había aparecido la luna, teniendo su primer transformación. Por la sangre Lican que llevaba a sus venas y su instinto de lobo, le avisó que Melitón estaba en peligro. Por eso se fue rápido cuando se transformó utilizando su olfato. ¡Qué mente tan malévola tenía Verónica! Había planeado todo muy bien para vengar la muerte de su padre, que era un asesino. Eso la hizo más peligrosa que todos sus enemigos, y de no haber sido por Angelito, hubiese llevado a cabo su plan y Melitón ahora estaría fiambre. Lástima de belleza de mujer, pudieron haber sido felices. La recompensa de todo lo sucedido era que ahora serían dos hombres lobo que cuidarían de la familia. Qué brutal había sido todo lo vivido por el lobo Melitón, Ruperto y su familia. Lo último con su novia Verónica, al querer matarlo por vengar a su padre, lo había desilusionado y dejó creer en las mujeres. Así se complicaría menos la vida. Pese a todos esos peligros, siguieron en su trabajo entre mezcla y ladrillos, mientras que Ángel seguía estudiando. La llegada de la bestia a su cuerpo no había interrumpido sus estudios. Era un chico lobo muy estudioso que no se metía con nadie. Sin embargo, como en todo lugar, no falta quien se cree más que otros, y en su escuela no era la excepción. En ella había un chico Popov, se creía el mandamás y molestaba a los alumnos, sobre todo a una muchachita de nombre Lucía. La traía a raya, molestándola solo por ser humilde y estudiar con beca. En cierta ocasión, Ángel miró que la estaba molestando. Se la había llevado por atrás de un salón a la fuerza para que nadie lo viera. Esta vez se pasó de la raya al darle un golpe en el rostro. Quiso pegarle otra vez, pero el chico lobuno detuvo su mano evitando el golpe. Aquel muchacho no estaba acostumbrado a que nadie se metiera en sus asuntos. Estaba solapado por su padre, quien era un hombre de dudosa reputación. Entonces, repentinamente le dio un golpe en el rostro de Ángel con la otra mano. El lobo se puso rojo por la furia, pero no dijo nada. Se aguantó el coraje. Solamente levantó a Lucía y se fue. Después, en su momento, arreglaría cuentas con esa escoria humana. Ya en la noche, cuando la luna llena se hizo presente, en casa del engreído muchacho se escuchó un aullido. Al parecer su padre era poderoso, porque la mansión era cuidada por hombres armados y perros adiestrados para matar. Al escuchar el aullido, los guaruras soltaron los perros, quienes furiosos salieron en busca del intruso. Eran 3 caninos de los más peligrosos, fácilmente podrían matar un toro con sus mordidas, pero no sabían que a lo que se enfrentarían era un ser casi inmortal. Cuando descubrieron al intruso, empezaron a ladrar amenazantes.
La bestia gruñía expectante, esperando el ataque de los fieros perros. De repente, el más bravo de los tres se lanzó contra la bestia lobuna. Esta lo recibió de un letal zarpazo y el animal cayó agonizante. Los otros dos brincaron al mismo tiempo contra el lobo hombre. Ambos perros eran fuertes y le dieron batalla al poderoso Lícar. Por un momento pelearon sin que ninguno de los tres se rindiera. Los canes herían al lobo, pero las heridas sanaban pronto, a diferencia de los perros. Cada herida que le causaba el lobo iba mermando sus fuerzas, hasta que no pudieron más y cayeron muertos. Cuando los guaruras llegaron, al ver los tres perros muertos no podían creerlo. ¿Quién había sido capaz de matarlos si estaban adiestrados para matar? Se preguntaban extrañados. Menos pudieron creer cuando vieron a quién los había aniquilado. Sus casi 3 metros de altura de la bestia y facciones de hombre entre humano causaron una gran impresión en ellos. Estaban acostumbrados al peligro, pero lo que estaban viendo era otra cosa, fuera de la realidad, como sacado de un cuento de terror. El Lícan solamente los veía entre sus gruñidos, parecía no querer hacerles daño, solamente se defendía. El miedo los hizo reaccionar y comenzaron a dispararle. Fueron tantos los disparos que hicieron desplomarse como un costal de papas a la bestia, algo que festejaron eufóricos los sicarios, pero lo hicieron con mucha anticipación, porque en eso escucharon rugidos por atrás de ellos, junto con las filosas garras de la bestia atravesar sus cuerpos. Después destrozó una de las ventanas y fue por el muchacho. Cuando lo tuvo a su alcance, el chico estaba aterrado. Sus padres no estaban para protegerlo y solo frente a ese ser no demostraba su valentía como lo hacía en la escuela. Entonces el lobo se convirtió en humano, dejando ver la figura de Ángel. Este le dijo que si volvía a meterse con cualquier alumno, vendría para ajustarle las cuentas. Ya le había demostrado el poder que tenía. Acto seguido se transformó en lobo ante la aterrada mirada del muchacho y se fue por donde había llegado. Al día siguiente en la escuela, cada que se encontraba el muchacho con Ángel, huía aterrado como si viera al diablo. Lucía extrañada, se preguntaba por qué de repente había dejado de molestarla. No sabía que la garra lobuna de Ángel le había dado una lección. La hermosa muchacha, por su parte, se empezó a acercar al lobo. Que la haya defendido de Fidel, su acosador, le hizo parecer como su héroe. Además era guapo y el mejor estudiante. Luego se hicieron novios. Mientras que en su casa, ignorantes de lo que su hijo estaba viviendo, Melitón recibía una nota anónima donde decía que sabían quiénes eran sus padres. Era una persona enferma, necesitaba medicinas y si le daba una cantidad de dinero para comprarlas, le diría quiénes eran y dónde estaban. En el papel también decía la ubicación de quien le enviara la nota. Aquel escrito cambiaba la vida de Melitón, puesto que estaba en la creencia que no tenía padres, y eso le daba un giro a su existencia. Se lo comentó a sus compadres. Ellos le dijeron que por si acaso iba debía tener mucho cuidado. Podría ser una trampa de sus enemigos. Si quería él lo podía acompañar. Melitón se negó, diciéndole que se quedara cuidando a su familia. Él tendría mucho cuidado. Luego tomó el dinero, algunas cosas y se fue. Ni siquiera tuvo tiempo de despedirse de su ahijado por estar en la escuela. El lugar que le habían indicado estaba en una comunidad lejana, a muchos kilómetros de distancia. Pasaron los días y de su compadre Melitón no tenían noticias. Estaban empezando a preocuparse, pero ni cómo buscarlo. Por la emoción de irse a buscar a sus padres, había olvidado darles la ubicación de donde estaba la población. Solamente quedaba esperar a que él se comunicara con ellos. Su preocupación se les olvidó cuando vieron llegar a su hijo. Traía a Lucía para presentárselas como su novia. Les pareció una muchachita muy linda y la recibieron como a una hija. Ella sintió el calor familiar de los padres de Ángel. Eran fabulosos. Charlaron un buen rato. Después
La acompañaron a su casa para que ella les presentara a sus padres. La relación se estaba haciendo formal. Una vez estando en casa, Ángel les platicó cómo la había conocido. También les dijo lo que hizo con Fidel, el chico que la trataba mal. Tal vez actuó de mala manera, pero creyó justo castigarlo. Sus padres le contestaron que en efecto sí merecía un castigo, únicamente se había excedido, y por lo que les dijo de sus padres, parecían ser muy poderosos, ya que tenían bien custodiada su mansión. Esperaban no tener represalias por parte de ellos, menos ahora que no estaba su compadre Melitón, debido a que le habían llegado noticias de sus padres y fue a buscarlos. Qué lejos estaban por imaginarse que en esos momentos don Marcos, un sanguinario capo, se estaba preparando para ajustarle cuentas a su hijo. Esa noche, cuando menos lo esperaron, de repente llegaron carros quemando llanta a su casa y sin más empezaron a disparar. Ruperto y Lupe se protegieron entre los muebles, mientras que Ángel, enfurecido, se transformaba en lobo hombre. Sus poderosos gritos y rugidos se escuchaban hasta los sicarios al estar convirtiéndose. Al terminar su transformación, lo primero que hizo fue salvar a sus padres, sacándolos de ahí. Las balas entraban en su cuerpo al cubrir con él los de ellos, pero nada le hacían. Una vez que los puso a salvo, regresó a la casa y empezó a destrozar cuerpos. Sus garras no tenían descanso, parecían una máquina demoledora, igual que sus letales fauces. Uno a uno los hombres del capo estaban cayendo. Al ver que las balas no lo mataban, le dijo a uno de sus hombres que preparara una bazuca y, sin importarle quién estuviera dentro de la casa, dispararon el misil, destruyendo casi toda la finca. Confiado en que la bestia estaba muerta, entraron a la derruida casa. Solo había silencio y oscuridad en ella. De repente, entre los escombros emergió el lobo rabioso y no tuvo piedad de ellos. Sus garras fueron más letales que las balas y su bazuca. Estaba mal herido, sin embargo, pronto sanaría, pero el capo ya no haría más daño. Sus días de poder habían terminado. Ángel era igual de poderoso que su padrino Melitón. Minutos después que sanaron sus heridas, se convirtió en humano, recogió a sus padres y fueron con su novia para pedirles posada. Mientras ellos reparaban su casa, también estaban en la espera de noticias de su compadre el lobo Melitón. Otra aventura más se había librado entre una banda de narcotraficantes con Ángel y sus padres. De Fidel, el hijo del capo, no volvieron a saber nada. Al parecer, su mamá, por miedo, se lo había llevado al extranjero. Ellos lo único que habían perdido era su casa, al quedar derruida por el bazucazo que disparara don Goyo para matar al lobo. Sin embargo, el poder de un Lican es inimaginable, porque ni con eso pudieron matarlo. Esta vez se enfrentaron al peligro sin Melitón, que por cierto, después de una semana de haberse ido, aún no sabían nada de él, solamente esperaban que estuviera bien. En el tiempo que estuvieron con Lucía, se conocieron más, dándose cuenta que eran el uno para el otro. Los padres de ambos estaban contentos de esa relación, eran muchachitos buenos. Ruperto era un buen albañil, además tenía muchos amigos que vivían de la mezcla y cuchara, y entre todos rápido levantaron su casa y al cabo de 2 meses ya estaban viviendo en ella. Ahora su única preocupación era su compadre, al no saber nada de él. Ángel, viendo a sus padres preocupados por su padrino, les dijo que quizás él podría encontrarlo con su desarrollado olfato. Ya lo había hecho una vez cuando su novia Verónica intentara matarlo. Su hijo tenía razón, habían olvidado ese detalle, pero tampoco tomaban en cuenta otra cosa. No podían irse así y dejar su casa sola. Los amantes de lo ajeno la dejarían sin nada. Entonces Ángel tuvo otra idea. Les dijo que tal vez su novia y sus padres se la cuidarían. Nuevamente tenía razón su hijo. Lucía se puso triste cuando le dijo que tenía que irse, pero lo entendió. Le dijeron que un familiar estaba enfermo, aún no sabía que era un hombre lobo.
Antes de partir para buscar a su padrino, el muchacho lobo les dijo a sus papás que le dieran una prenda de su padrino. Necesitaba oler su aroma para que éste se quedara impregnado en su nariz. Si estaba sucia era mucho mejor. El sudor del cuerpo es más penetrante y con él pronto encontraría su rastro. Su mamá Lupe entró a casa de Melitón y sacó una camisa que su compadre había dejado sucia cuando se fue. Ángel comenzó a transformarse en bestia. Era algo sublime porque no muchos podían presenciar tal suceso. Cada que se convertían en lobos hombres, sus gritos y gruñidos al hacer el cambio eran desgarradores. Parecía como si su cuerpo se destrozara por dentro. Cuando se transformó, tomó la prenda poniéndola en su nariz olfateando su olor, después la levantó aspirando aire para buscar el rastro, tratando de identificar algo similar al aroma de la camisa. Luego emitió un rugido, parecía haber encontrado algo. Regresó a su forma humana y les dijo a sus padres que a 25 kilómetros estaba un poblado y para no levantar sospechas, ellos se fueran en el auto, él lo haría por el monte. También había detectado otros aromas malignos, por eso debían tener cuidado. Lo más seguro que eran de seres malvados. De nuevo se transformó en lícar y cada quien tomó su camino. Mientras sus padres iban por una brecha en carro, su hijo convertido en lobo lo hacía por el monte. La comunidad que había detectado su olfato e instinto lobuno se encontraba en medio del bosque. Casi nadie sabía de su existencia y esperaban encontrar ahí a Melitón, sobre todo vivo. Aquella brecha semioculta por la arboleda dificultaba ir rápido y tardarían para llegar al menos un par de horas. Ángel con su carrera devoraba metros entre una agitada respiración. Las aves nocturnas levantaban su vuelo de entre las ramas de los árboles asustadas cuando iba pasando el amo de la noche. A la distancia veía las luces donde iban sus padres y lanzaba un aullido para anunciar su presencia. 1 kilómetro antes de llegar al pueblo, Ruperto ocultó el auto entre una tupida vegetación. Nadie debía saber de su presencia. Ahí esperarían a su hijo. Seguramente no tardaba en llegar. En eso escucharon gruñidos y vieron que una bestia se iba acercando lentamente hacia ellos. Confiados pensando que era su hijo Ángel, caminaron hacia él. El animal, cuando los tuvo cerca, emitiendo un rugido, saltó hacia ellos. Tarde se dieron cuenta que no era su hijo. La bestia era otro ser desconocido. Antes que cayera sobre ellos, de repente otra descomunal bestia se atravesó en su camino, evitando el brutal golpe. Los feroces animales rodaron en el polvoriento suelo, llenando sus peludos cuerpos de tierra, sin dejar de lanzarse zarpazos. El lícan atacante parecía poseído, era malo, tenía sus ojos rojos como inyectados de sangre. Ángel tenía que usar todo su poder si es que quería sobrevivir. Por unos momentos se miraron desafiantes, luego se lanzaron uno al otro iniciando otro combate. Ahora sí, este sería a muerte. Sus padres solamente veían cómo sus garras se hacían profundas heridas entre rugidos de dolor. No sabían quién sería el vencedor, pero rogaban a Dios por su hijo. Sus cuerpos se veían mutilados de tanto zarpazo, pero no caían, hasta que el lobo de ojos rojos cayó desmadejado sin cabeza y Ángel se dejó caer al suelo agotado y herido. Había sido una pelea brutal. Tenía que descansar un momento para recuperarse y sanaran sus heridas. La presencia de esa bestia quería decir que estaban en el lugar indicado. Ahora solo necesitaban saber en dónde se encontraba su compadre Melitón, y para eso debían pasar desapercibidos. Esperarían que amaneciera para no despertar ninguna sospecha. Pasarían el resto de la noche dentro del auto. Antes de meterse, tomaron el cuerpo del lobo muerto y lo ocultaron. Estaba por salir el sol cuando se fueron al pueblo. Cuando entraron, vieron que a lo mucho eran 3 calles no muy grandes las que conformaban esa comunidad y que la gente no era muy sociable, porque cuando iban pasando se metían a su casa o simplemente ignoraban su presencia, parecían tener miedo a alguien. Al dar la vuelta en una calle, vieron que una viejecita estaba barriendo su banqueta.
Lupe la saludó diciéndole que venían de un pueblo cercano buscando algún curandero porque a su hijo le habían dado un mal en una comida. Como la gente era muy desconfiada, había improvisado con eso. La anciana, dudando un poco, le dijo que al final de la calle preguntara por Ramona. Después dejó de barrer y se metió a su casa lo más rápido que pudo. Lo dicho, parecía que alguien los tenía atemorizados. Ángel trataba de utilizar su olfato para encontrar algún aroma de su padrino, pero necesitaba a la bestia. Sin ella no tenía la misma capacidad de sus sentidos y así no podía detectarlo. Hacía un calor endemoniado y al pasar por la única tiendita que había en el pueblo, entraron a comprar unas botellas de agua. Ahí mismo las destaparon y le dieron un buen trago. De pronto se les empezó a nublar la vista y perdieron el conocimiento. Habían sido descubiertos y los sedaron. Cuando despertaron, estaban en un viejo cuarto de adobes y al espabilarse vieron a Melitón encadenado. A ellos los habían amarrado. Rato después vieron entrar a una anciana, se llamaba Ramona, la que les había recomendado como curandera a la otra viejecita. Les preguntó para qué la andaban buscando si nadie sabía que era curandera. Lupe le contestó que solo buscaban a alguien para que curara a su hijo de un mal, pero que no era específicamente a ella. Patrañas, Le respondió. no por nada soy bruja y ustedes vienen por otra cosa. Pero igual, esta noche de luna llena habrá eclipse lunar y morirán en una ofrenda. Algo me dará mi amo el maligno por ustedes. Señalando a Melitón dijo: Hoy es un día especial para mí, porque este mequetrefe me dará el poder de ser joven otra vez con el eclipse. Ellos se voltearon a ver al mismo tiempo. Estaban entendiendo por qué habían enviado la nota a Melitón. Querían su poder para un conjuro, pero ¿cómo supo la bruja que era un hombre lobo? Tal vez tenía mucho poder y utilizando su magia había encontrado el secreto de Melitón. Ahora sí, estaban en un verdadero aprieto. Las horas pasaban, estaba por caer la noche y con ella aparecería la luna, llevándose a cabo el eclipse, en el que sería sacrificado un hombre lobo para hacerse más joven y poderosa la anciana bruja. Antes lo había intentado con otro lobo, aquel que matara a Ángel en la madrugada. Al parecer no había funcionado y la bruja lo tenía en su poder. Por eso se le veían los ojos rojos como el fuego, pero que la sangre de Nicolás era especial y pura por su linaje. Creía que esta vez no fallaría. Preparó sus cosas, hizo una fogata y esperó paciente a que se formara el eclipse. Un momento después, la luna apareció y con temor vieron que estaba tapando el sol. Entonces Melitón se empezó a convulsionar, que estaba entrando la bestia a su cuerpo. Ramona comenzó a pronunciar palabras extrañas para que la bestia dejara el cuerpo de Melitón y entrara en ella. Mientras más avanzaba el eclipse, claramente se veía que la forma de un descomunal lobo salía de Melitón para entrar en la anciana. Sin embargo, el eclipse también le dio más poder a su ahijado. La bruja había entrado en un trance, por eso no se dio cuenta de eso. Además, no sabía que el chico también era un hombre lobo. Ángel empezó a transformarse en el poderoso Licán que traía adentro. Las cuerdas que ataban sus manos se hicieron pedazos al convertirse en garras. Cuando la bruja se dio cuenta, era demasiado tarde y antes que se llevara a cabo el hechizo, la destrozó de zarpazos, regresando al cuerpo de Melitón su esencia de hombre lobo. Una vez más, su ahijado lo había salvado, así como también a ese pueblo, porque después de eso, la gente ya lo saludaba y hasta querían besarle sus manos, pero ellos no lo permitieron. Regresaron a su casa. Coincidencia o no, la bruja era tía de Verónica, la exnovia de Melitón. 3 años después, Ángel y Lucía se casaron y fueron una familia de lobos muy felices.